Hola, hola. La reflexión del día de hoy tiene como título Libre soy, libre soy, libre soy. Somos libres. Cuando nos acercamos a Dios, somos libres. Por lo general a nosotros nos tenemos una percepción y nos dan la percepción que cuando nos acercamos a Dios, estamos atados y no podemos hacer nada. La libertad se encuentra realmente en acercarse a Dios. Libre soy es el título de la reflexión de hoy. Y el objetivo es comprender y vivir que soy libre para amar. Que Jesús me liberó para amar. Que mi libertad está en función del amor de Dios. Bueno, acompáñenos. Hoy tenemos 4 preguntas, como siempre. Primera pregunta: ¿cómo quiere Jesús que amemos a los otros? Porque le vamos a enseñar hoy que somos libres para amar. Bueno, entonces pongámonos de acuerdo. Primero, ¿cómo quiere Jesús que amemos a los otros? Hay una sorpresa especial en esta pregunta. Segunda pregunta: ¿qué es el amar? ¿Qué es el amar? El amar al otro. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Decimos mucho: yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¿Qué es el amar al otro? Tercero, ¿cuál es el mandamiento nuevo en Jesús? En Jesucristo hay un mandamiento nuevo que a veces creemos conocerlo, pero realmente no lo vivimos. Primero, no lo conocemos, porque lo confundimos con otro mandamiento. Ya les voy a decir otra sorpresa más. Y cuarta pregunta para el día de hoy: ¿por qué no somos esclavos de la desobediencia? Porque cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesús, somos obedientes. Claro, por naturaleza somos obedientes cuando nos acercamos a Él. No estamos en esa lucha, no, es fácil. Así que acompáñenme. Primer contenido bíblico, porque todo lo que hablamos lo hablamos en función de algún contenido bíblico, de algún entretejido que esté ahí expuesto en esta palabra, en la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 12. Juan capítulo 15, versículo 12. Está diciendo Jesús. Juan capítulo 15, versículo 12. Dice así: este es mi mandamiento. Es decir, eso está diciendo Jesús. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, mejor dicho. Ustedes me quieren, me aman. ¿Usted ama a Jesús? Claro que sí. Entonces Jesús dice: ¿usted me ama? Bueno, este es mi mandamiento. Este es el mandato que les doy. Este es el precepto que les doy. Para que me amen y sepan que me aman. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. De la misma manera en que yo los he amado. Así que ahí sí que viene una inquietud bastante importante y sobre todo muy, muy trascendental para nuestra vida y para nuestra dinámica de existir con los demás. Dice Jesús: el mandamiento es que se amen unos a otros. Listo, es lo primero. Pero dice: de la misma manera en que yo los he amado. Entonces viene la pregunta para usted: ¿cómo ha amado Jesús? ¿Cómo nos ha amado Jesús? Para uno poder entender eso, tiene que ir a la vida de Jesús y la relación que tuvo Jesús con nosotros. Cómo Jesús dialogó, de qué manera vivió, convivió con los demás. Eso lo encontramos y lo podemos identificar y discernir cuando leemos los 4 evangelios, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Y mirando cómo Jesús se relacionó con los demás. Mirando eso, cómo Jesús amó a los demás, ese es el modelo que Jesús quiere que nosotros amemos a los otros. El mandamiento de Jesús es que amemos a los otros de la misma manera en que yo, dice él, en que yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Nos ha amado no como nosotros amamos, que amamos con egoísmo. Yo te amo si tú me amas. Jesús nos ha amado libre de egoísmos. Jesús nos ha amado aún sin que nosotros lo amemos. Jesús nos ha amado como el Padre ha amado a todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, entregando lo mejor. Así Jesús nos ha amado. Ese es el modelo de Jesús.
Jesús nos ha amado sin juzgarnos, sin condenarnos. Nosotros amamos condenando, amamos sin olvidar. No. Esa no es la manera que Jesús quiere. Porque no quiere que sea el amor a la manera humana, sino el amor a la manera divina, a la manera de Dios. Es decir, a la manera de Dios es incondicional, dando lo mejor. Dios, el Padre, dio lo mejor que tenía a su Hijo. Esa es la manera en que Jesús quiere que amemos al otro, dando lo mejor de nosotros, sin condenarlo, sin presionarlo, sin obligarlo, sin juzgarlo. Así es. Cuando a Jesús se le presentó una mujer que había sido sorprendida en adulterio, en la ley de Moisés, era apedrearla. Jesús les dijo, bueno, si alguno de ustedes está limpio de alguna desobediencia, pues comience a tirar la piedra. Y como todos sabemos que tenemos desobediencia, porque todos lo sabemos, usted y yo sabemos que en algún momento hemos sido desobedientes o cometemos desobediencia, y que fallamos, y que faltamos, y que somos indisciplinados. Así es que Jesús ama, con autocrítica, no criticando al otro, sino con autocrítica. Revisa tu condición. Ese es el amor de Jesús, para abrirnos su vida, no para juzgarnos. Dice Jesús, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros a la manera que yo los he amado. ¿Vio la diferencia? No es a la manera del ser humano, no es a la manera mía, que siempre es buscando el interés. Yo lo amo si de él puedo sacar algo. Yo lo amo si él me da algo, si no, no. Jesús ama a la manera del Padre, sin compromiso. Yo te amo, y si me quieres amar, bien, y si no, pues te lo pierdes. Segunda pregunta. ¿Qué es amar? Entonces, ¿qué es el amar al otro? ¿Qué es? Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice así. Escuche. El amor, estamos hablando de entender qué es amar, en qué consiste amar. Mire, el amor, dice, segunda de Juan, dice 1:6, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Es decir, si usted quiere saber exactamente cuándo usted ama al otro, cuándo usted ama, es cuando usted hace lo que Dios le ha ordenado. Y escucho, porque aquí hay muchas confusiones. Lo que Dios nos ha ordenado es amar al otro. Lo acabamos de leer. Lo que Dios le interesa que nosotros hagamos es amar al otro. Eso es. Y que lo amemos no a nuestra manera, sino a la manera de Jesús. El Padre quiere que nosotros amemos a los demás a la manera en que Jesús, de la misma manera en que Jesús nos amó, sin condiciones, sin exigirnos esto o lo otro, sin juzgarnos, sin condenarnos. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y lo que Dios nos ha ordenado, dice, mire, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo han escuchado. ¿Vio la diferencia? ¿Vio la diferencia? Ese es el amor. Tercera pregunta. ¿Cuál es el mandamiento nuevo en Jesús? Así, aquí quiero detenerme un poquito. Y quiero que escuchen bien. Juan capítulo 13, versículo 34. Jesús está hablando con todos y les dice esto. Escuchen. Así que ahora, dice Jesús, Juan 13, 34. Así que ahora les doy, Jesús está diciendo, les doy un nuevo mandamiento. Es nuevo. Y le voy a decir por qué. Bueno, dice, ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Hasta ahí no hay nada de nuevo, pero escuchen. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. ¿Por qué es nuevo? Escuchen bien. Porque antes de Jesús, en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, que empezó con 10 mandamientos, pero siguió, si usted sigue leyendo, cuenta como lo tienen claro los judíos, que sí lo han contado, y son más de 600 mandamientos. Nosotros hablamos de 10 y nos quedamos con 10, pero realmente son más de 600 mandamientos que hay en la ley de Moisés, que dio Dios para su pueblo. Todos esos 600 mandamientos de la ley de Moisés se condensaban o confluían en dos.
amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, que yo amaba al otro como yo me amo. Si yo no me amo, pues pobre del otro. Es decir, que la medida del amor era yo. Por eso Jesús dice, en el nuevo pacto, en la sangre en Cristo, no olvide, nosotros no estamos bajo los rudimentos de la ley de Moisés, porque nosotros estamos cobijados por el nuevo pacto en Jesús. No seguimos atados a la ley de Moisés. Ahora estamos cercanos, ahora vivimos la ley de Cristo. Y la ley de Cristo se resume en un solo mandamiento, que es nuevo, dice Jesús. Les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros tal como yo los he amado. Es decir, que ya no es tal como ustedes se aman a sí mismos. El nuevo mandamiento es que la medida del amor no soy yo, sino Jesús. En el antiguo pacto era: ama a tu prójimo como a ti mismo. En el nuevo pacto en Jesús es: ama a tu prójimo como Jesús los ha amado, como Jesús me ama, como Jesús te ama, como Jesús ha mostrado el verdadero amor, el amor en el nuevo pacto. Por eso es nuevo mandamiento, porque ahora yo amo es como Jesús ama. ¿Y cómo ama Jesús? Sin condenar, sin juzgar, esperando, con paciencia. Última pregunta y terminamos con una conclusión bien bonita. Pregunta número 4. ¿Por qué, teniendo en cuenta todo esto, ya no somos como esclavos de la desobediencia? ¿Por qué en el amar como Jesús ama nos libera de la desobediencia? No olviden que el título de la enseñanza de hoy es Libre soy. La reflexión de hoy es Libre soy. Y el objetivo es comprender y vivir que soy libre para amar. Mi libertad está en función exclusivamente del amar. No más. Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15 dice así: la desobediencia ya no es más su amo. Es decir, el que ordena, desobedezca. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley de Moisés. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Es importante, cuando usted lee el libro, se da cuenta de la Biblia, se da cuenta que hay dos pactos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nosotros estamos regidos bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento en Jesús. Ya no estamos atados a los mandamientos de la ley de Moisés. Ojo, porque eso hace la diferencia grande. Ahora el nuevo mandamiento para nosotros es: ama a los demás como Jesús nos ha amado. Ese es el mandamiento de nosotros. Eso es el amar, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando somos conscientes y vivimos bajo la gracia de Dios, ¿cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el acto de amor de Dios hacia toda la creación, hacia todos, porque Dios ama a todos, para que nosotros, por medio de su Hijo, podamos acercarnos a Él y disfrutar de una vida sin fin. Eso es la gracia de Dios. Algo así como en términos muy generales, muy fáciles de entender. Algo así como: ahí les dejo a mi hijo, aprovechen, que los amo. Es más o menos eso. Así que cuando yo estoy en la gracia de Dios, entiendo que Dios me ha amado. Solamente cuando yo entiendo que Dios me ama y me ama sin condiciones, sin condenarme. Por eso mandó a su Hijo Jesús. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Cuando yo entiendo eso, entonces soy libre de las exigencias de la ley de Moisés. ¿Vio la diferencia? Así que usted y yo somos libres. Dice, y dice el versículo 15, ahora entonces eso significa que podemos seguir desobedeciendo porque estamos bajo la gracia de Dios que nos ha liberado de la ley. Dice, no, todo lo contrario. Cuando uno está en la gracia de Dios y comprende el amor de Dios, uno es libre para amar. Que le queda facilito.
Solamente cuando yo entiendo que Dios me ama y que me amó sin condiciones, me queda enseguida fácil, de la manera más natural, amar al otro como Jesús me ha amado. No se convierte en una exigencia, es un acto que sale natural porque hemos sido llenos del amor de Dios. Nuestros corazones han sido llenos del amor de Dios y fluyen hacia los demás de la manera más sencilla. En conclusión, ahora que somos libres de la desobediencia y que hemos sido constituidos servidores de Dios porque servimos a Dios por tanto amor, tenemos por fruto la santificación y como meta la vida sin fin. No siendo más por hoy, chao y nos vemos en el cielo.